Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Edwin Alexander Aguilar de Salima y hoy voy a hablarles sobre el principio de Pascal en el freno hidráulico del Toyota Hilux 2014 4x2. Comencemos. El principio de Pascal fue descubierto por Blaise Pascal, quien fue un físico matemático nacido en Francia, en la ciudad de Clermont-Ferrand, que descubrió que al momento de aplicar presión a un líquido contenido en un recipiente, se transmitía la presión a todo el recipiente y al líquido. Esto se explica ya que los líquidos no se pueden reducir, y esto permite que se transmita la presión que nosotros hagamos en el líquido que está en el recipiente en todas las direcciones posibles en el recipiente que lo contiene. Blaise Pascal definió su principio de la siguiente manera: como la presión ejercida sobre un fluido poco comprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables, que se transmite de igual manera en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. También tenemos la afirmación que planteó el principio de Arquímedes, que es algo parecido y muy particular, ya que esto fue hace más de 1500 años, que dice que todo cuerpo sumergido total o parcialmente de un líquido experimenta un empuje vertical hacia arriba, que será igual del peso del volumen del líquido que se desaloja. Esta fuerza fue llamada el empuje hidrostático y se mide en newtons. Fórmula. Para trabajar con el mencionado principio de Pascal se recurre a la fórmula siguiente, donde P es la presión total de la profundidad, donde H es la medida de pascales, donde la P-0 es la presión sobre la superficie libre del fluido, donde RH0 es la densidad del fluido y la G es la aceleración de la gravedad que aplica en el fluido. Freno hidráulico. Definición: es el sistema que aprovecha la acción multiplicadora del esfuerzo ejercido sobre un líquido oleoso inestable. Los frenos hidráulicos son aquellos que tienen un sistema cerrado formado por palancas de freno con líquido dentro, ya sea mineral o sintético. A través de una manguera interna, las palancas empujan ese líquido y mueven los pistones de una pinza para frenar al vehículo. Funcionamiento. Los autos modernos cuentan con frenos en las 4 ruedas, operados por un sistema hidráulico. Cuando presionamos el pedal de freno, la palanca conectada empuja un pistón dentro del cilindro maestro. Esto envía el fluido hidráulico al cilindro del sistema de tuberías y luego a los cilindros de mayor tamaño, ubicados al lado de los frenos de cada rueda, que se encargan de empujar las pastillas de freno y de frenar el vehículo. Freno hidráulico del Toyota Hilux 2014 4x2. Funcionamiento. Esto comienza desde la presión del pedal que ejercemos. Se genera una presión hidráulica en la cámara M del cilindro maestro. La presión empuja y abre las hendiduras del válvula de retención para dejar fluir el fluido de freno con facilidad al cilindro de la rueda. La presión del fluido dentro de cada cilindro de la rueda actúa con los bios de la copa del pistón y lo empuja contra el cilindro. Esto previene la fuga del fluido y al mismo tiempo causa la expansión de las zapatas de freno
de freno para detener el vehículo. La presión que ejerce este carro en su sistema de freno es la siguiente. Cogemos la fórmula de la presión, que es fuerza sobre área. En este caso la fuerza que nosotros vamos a realizar es de 60, 70 y 80 newton, y el área con la que está trabajando, con la que trabaja el freno, que es de 0.43 centímetros cuadrados. Cogemos la fórmula, la realizamos, y cuando ejercemos 70 de fuerza, nosotros obtendremos 140 bars de presión. Cuando hacemos 70, obtendremos 163 bars de presión. Y cuando hacemos una fuerza de 80, obtendremos 186 bars de presión. No olvidar que la presión se representa con bars. Partes del freno del Toyota Hilux 2014. Tenemos al pedal de freno, a la bomba de vacío, al depósito de líquido de freno, al cilindro maestro principal, a la válvula combinada, a la manguera del freno, y esta va dirigida al freno de disco, que está formado por las pinzas, por el disco, la válvula de pulga, el pasador deslizante y las pastillas. Y también tenemos el freno de tambor, que está formado por la placa de freno, por el cilindro, por el ajuste de freno y las zapatas. Y esto serían las partes del freno del Toyota, o en general también serían las partes de la mayoría de los carros de este rango de precio. En la segunda parte de nuestro trabajo o de nuestro video tenemos el funcionamiento de esta maqueta. En mi caso me tocó hacer una maqueta del sistema de freno hidráulico, y podemos observar que tenemos un motor eléctrico que representa obviamente el motor del carro, que a través de transmisión, la redundancia, hace girar al disco, que el disco simula al disco de freno, que es activado a través de esta palanquita que se hace pasar como el acelerador del carro. También tenemos este interruptor que cumple el funcionamiento de la llave del carro. Tenemos también las jeringuillas. En este caso, esta jeringuilla cumple el funcionamiento del cilindro principal. Y acá tenemos también esta jeringuilla chiquita, que también funciona como un cilindro auxiliar, o el que está dentro de la mordaza de freno, o también el freno de tambor. También tenemos estas partes de madera que también cumplen una función fundamental, obviamente, de sostener nuestra maqueta para que pueda funcionar de manera correcta. El funcionamiento de esta es de la manera siguiente. Nosotros, al momento de ingresar la llave, activamos el motor del carro. Obviamente el motor se mantiene en reposo, pero nosotros, al momento de pisar el acelerador, activamos la transmisión y se transmite directamente el giro del motor al disco, y esto hace que se mueva obviamente el disco. Y en esta otra parte tenemos al pedal de freno, que al momento de nosotros ejercer una fuerza aquí de manera de presión, transmite el cilindro principal o maestro a través de las tuberías, que dentro contiene el líquido de freno, y activa al otro cilindro, que este cilindro, al momento de llenarse, empuja las pastillas de freno, presionando de tal manera que se detenga el disco. Ahora vamos a ver el funcionamiento totalmente. Para que se pueda observar, vamos a darle la vuelta. Nosotros
metemos la llave al carro, ingresamos la llave al carro y presionamos el pedal para poder salir. Eso provoca obviamente que el carro comience a moverse. Y nosotros queremos frenar el vehículo. Presionamos el freno. Presionamos el freno y se transmite nuestra fuerza a través del cilindro principal, que pasa por el líquido de freno que está en las tuberías, activando el otro cilindro. No olvidar que el líquido funciona como el principio de Pascal, que dice que todos los líquidos, como no se pueden comprimir, ya que son incomprensibles, manda directamente la presión acá, no disminuye, sino manda directamente con la misma presión que nosotros hicimos al otro cilindro, y este cilindro lo transmite a las pastillas, activando las pastillas, que esto hace de manera de presión, hace como una pinza, y que sujeta al disco de freno, deteniendo el movimiento del vehículo. Ahorita veamos. Nosotros aceleramos el vehículo, que agarra velocidad para que se vea como mejor. Va agarrando velocidad, con bastante velocidad, y presionamos el pedal, frenando de manera rápida el pedal. Obviamente la función del freno es frenar o disminuir o detener el vehículo. Eso sería todo el funcionamiento de mi maqueta, y obviamente también el funcionamiento del disco de freno hidráulico del carro. De mi parte ha sido un gusto hacer esta maqueta, fue muy divertido y muchas gracias.